Vamos abriendo la conferencia llamada Más allá del placer, anedonia anticipatoria y consumatoria. Quiero presentarles un poco al expositor Juan Francisco Rodríguez Testal, que en su momento lo conocí gracias a Álvaro Cabana. Una idea original era que viniera, pero bueno, por situaciones particulares académicas no pudo. Queda una invitación siempre abierta a poder hacer actividades presenciales. Y bueno, me gustaría como desarrollar un poco lo que sería su desarrollo académico, que es bastante relevante y muestra como un compromiso de integración siempre con el equipo de la Universidad de la República. El doctor Juan Francisco Rodríguez Testal es doctor en psicología, cuenta con más de 100 publicaciones científicas, 40 de las cuales se enmarcan en revistas Q1 y Q2. Sus investigaciones han abordado la validación de instrumentos de saliencia aberrante, modelos predictivos de psicosis y estudios sobre sesgos cognitivos y humor delirante, con trabajos de referencia en Comprehensive Psychiatry, Frontiers in Psychology, Psychiatry Research, Psicoterma. Dirigió 6 tesis doctorales y participaba en la traducción oficial del CIE-11 para la OMS en los capítulos de trastornos psicóticos y estado de ánimo. Es editor asociado de 2 revistas internacionales y revisor en 23. Ha publicado 13 libros y 35 capítulos sobre trastornos mentales graves, intervenciones y evaluaciones psicopatológicas. Como investigador principal en proyectos I+D, ha desarrollado y validado instrumentos para la detección temprana en psicosis, software especializados y herramientas para evaluar síntomas negativos con aplicaciones clínicas en España y posibilidades en Uruguay. Su trabajo se centra en los procesos implicados en el inicio y mantenimiento del delirio, las alucinaciones y los predictores de síntomas negativos. Ha coordinado simposios internacionales y dictado conferencias en Europa y América Latina. Actualmente dirige 7 tesis doctorales, una de las cuales también es en Uruguay, y lidera líneas innovadoras en psicopatología de la psicosis y desarrollo de aplicaciones clínicas. Bueno, no los entretengo más. Bienvenido, Juan Francisco, y queda abierto para tu presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes aquí en España. Para mí es un verdadero honor y placer poder participar con vosotros en estas jornadas académicas de psiquiatría. Lamentablemente, digamos, como bien señalaba Sebastián, la idea era hacerlo de forma presencial con vosotros y eso me hubiese gustado. Espero que haya otra ocasión para continuar colaborando con estos compañeros, con Álvaro, con Sebastián, compañeros y amigos, ¿no? Y eso siempre es enormemente grato que se acuerden y piensen que tengo algo que puedo aportar, ¿no? Bien, yendo en materia en lo que sería la conferencia y que planteamos en acuerdo que iba a estar más dirigida a la parte de los síntomas negativos, que es donde últimamente he centrado más mi atención. Y tiene que ver, sí, efectivamente, con lo que sería la evaluación, la valoración y los aspectos clave de lo que es el placer, cómo se experimenta y las dificultades que esto tienen las personas, fundamentalmente con trastornos psicóticos, cómo iremos viendo a lo largo del desarrollo. Sobre todo lo que he querido plantear aquí, como voy a desarrollar en la agenda de este trabajo, es plantear de manera muy somera un poco el punto de partida de estos indicadores y las contradicciones que ha habido en la investigación y lo que ha motivado pues que tanto la evaluación como la intervención haya tenido en general bastante dificultad para centrar el objeto de estudio. Con lo cual, lo primero que haremos será una muy breve referencia, una mención de un poco ubicar, situar estos síntomas negativos, las paradojas en su estudio, de algún modo lo que podemos dar como más seguro o lo que parece que en principio nos ayuda a entender mejor lo que es este estado emocional, motivacional en el ámbito de la psicosis, especialmente de la esquizofrenia. Propuestas investigadoras y de intervención, aunque de manera breve, algunas de las propuestas que están justamente en marcha y una de ellas, una idea también para trabajar en el Uruguay y pues un poco las consideraciones finales que haremos. Bien, si nos dirigimos a los síntomas negativos de manera muy breve,
podemos situarlos, como la investigación ya ha señalado de manera continuada, que hay dos grandes áreas, lo que sería un déficit expresivo, aplanamiento, alogia, y lo que es el déficit experiencial. Si bien la investigación inicialmente señaló que era el déficit expresivo, especialmente el aplanamiento afectivo, el que iba a estar más ligado al deterioro, parece que las investigaciones más definitivas, especialmente del grupo de Gregory Strauss, señala que son los indicadores más relacionados con la abolición como concepto global o la abolición como síntoma individual, son los que en realidad van a tener más relevancia, y ahí es donde destacamos el papel de la anedonia. Bueno, una breve referencia histórica nos permite acudir a las grandes figuras que habían establecido, y yo creo que eso es lo que repetimos y probablemente en las clases y en la investigación, sobre la anedonia. La anedonia como una dificultad o una incapacidad para experimentar placer o en general emociones agradables. Esta sería un poco pues, la definición que procede de la tradición más clínica, desde Bleuler, Kraepelin, etc. Sin embargo, hay un mayor énfasis en las últimas investigaciones, y ahí dentro de este ámbito histórico señalo a Paul Mill, que de hecho lo consideran como un factor de vulnerabilidad, un factor de riesgo para el desarrollo de la psicosis. Sin embargo, esta definición veremos que, aunque es la que utilizamos, y cuando damos una definición rápida, por ejemplo, en una clase, o tratamos de acudir al concepto de anedonia, nos vamos a ir a esa incapacidad para experimentar placer, y veremos que esto puede que no sea exactamente así. Bien, de una manera rápida, la investigación señala que lo que sería la experiencia hedónica, es decir, la capacidad realmente para experimentar placer, sentirlo, comunicarlo, etcétera, va a depender mucho de cómo se mida. Cuando se realizan a partir de autoinformes, es decir, de cuestionarios, escalas, etcétera, sobre todo las que consideramos de rasgo, las más estables, generalmente siento que, me pasa que, etcétera, la capacidad para experimentar el placer parece que coinciden que es más de orden atenuado en comparación siempre con población, digamos, población control o general, ¿no? Cuando se realizan entrevistas clínicas, lo contrario, se ve que esta capacidad para experimentar el placer está muy afectada, de manera pronunciada. Sin embargo, cuando se utilizan técnicas de laboratorio para ver todo tipo de respuestas, desde gestos de orden facial a pues la capacidad de responder en diferentes parámetros, parece que esta experiencia es normal, o no es significativamente diferente de lo que ocurre en población de comparación, población no clínica, ¿no? Y cuando se utilizan muestreos de experiencias, que esta es probablemente una de las técnicas que he tratado de seleccionar siempre en la mayor parte de los trabajos, los muestreos de experiencia, la evaluación ecológica momentánea, es decir, hacer un retrato en cada instante en el que vemos las diferentes vivencias de la persona y demás, y tiene que responder en ese mismo momento, parece que la respuesta emocional es relativamente normal. Con lo cual, aquí ya vemos que hay determinados aspectos que son contradictorios. Por lo tanto, esta contradicción, estas paradojas, que veremos que en la literatura se señalan dos fundamentalmente, una, la llamada clásicamente la paradoja emocional, como de algún modo cuando se comparan determinadas emociones positivas con población control, población no clínica, referida a la experiencia actual en el momento, parece que ahí no hay tanta diferencia. Sin embargo, sí encontramos, decía antes, que hay menos experimentación de placer o comunicación de placer cuando lo que se evalúa no es algo del momento, no es concurrente. Cuando se recurre a recuerdos, la posibilidad de expectativas del futuro, la posibilidad de experimentar placer al hacer determinada cosa, o cuando se exploran creencias más generales sobre las propias emociones. Aquí sí encontramos diferencias. Muy bien, de manera que en términos generales, cuando hacemos diferentes pruebas de laboratorio
con diferentes estímulos, diferentes estimulaciones sobre el momento, parece que la respuesta es más bien similar, incluye emociones de orden positiva. Sin embargo, cuando se evalúan tanto diariamente como en diferentes momentos de forma retrospectiva, parece que hay menos respuestas positivas y que en términos generales la motivación es inferior a lo que comunican las personas de los grupos de comparación. Y sí parece que aparece una mayor comunicación de emociones de orden negativo. Strauss señaló que esto podía venir dado, por lo tanto, por la manera en la que se ha medido estas emociones, este estado emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos autoinformes retrospectivos, como puede ocurrir con la escala SANS, cuánto placer sentiste la semana pasada, etcétera, ahí sí encontramos una anedonia ligera. Puede ir a una anedonia quizás algo más marcada. Cuando se utilizan las clásicas escalas de Chapman de anedonia física y anedonia social, en el que se plantean muchas preguntas de orden hipotético, poner alguna situación para que la persona indique qué grado de placer experimentaría, aquí se ve más claramente que hay menos experiencias de placer. Por ejemplo, en anedonia física, un ítem de una de estas escalas es el sonido de la lluvia sobre el tejado me ha hecho sentir confortable y seguro, ¿no? Y en qué medida eso es algo que le ocurre o no. La persona tiene que razonar, pensar, tratar de suponer o de recordar si lo ha vivido, ¿no? O la anedonia social. Hacer nuevos amigos no compensa la energía que requiere, ¿no? Por poner una en sentido positivo y otra en sentido negativo. Cuando se van a autoinformes más de rasgo, más estables, aquí se ve más claramente la diferencia que hay entre emociones positivas, muy bajas, y emociones negativas más marcadas, como en el caso de la escala PNAS, ¿no? Y cuando se utilizan autoinformes prospectivos, y esta herramienta es importante por lo que vamos a señalar un poco más adelante, el TEPS, el Temporal Experience of Pleasure Scale, aquí sí que se ve una diferencia en función de qué tipo de experiencia estamos evaluando. Por ejemplo, cuando se pregunta ¿cuánto placer crees que sentirás mañana?, ¿no? Bien, esto llevó a, utilizando también los resultados de mucha de investigación de laboratorio, a algunos de los autores que empezaron a diferenciar que no era lo mismo el placer llamado anticipatorio que el consumatorio. Esta es una de las referencias más mencionadas, ¿no? La de Kring y Moran, poniendo el énfasis en el que parte de estas diferencias en los resultados de las investigaciones venían dependiendo de qué anedonia estemos hablando o de qué experimentación de placer estemos poniendo el foco de atención. De manera que se han tratado, aquí he seguido a Cohen, posibles explicaciones para entender estas diferencias en los resultados. Bien porque puede darse un déficit afectivo específico, centrado especialmente en el placer anticipatorio, o en una regulación afectiva más general, o bien en lo que es el procesamiento cognitivo, codificación y recuperación de la información, o un déficit también cognitivo más a nivel representacional, más global, o un déficit social específico. Veamos algunas de estas cuestiones. El placer anticipatorio. Esto es relevante, yo creo que es fácil que todos nos pongamos en esta situación, ¿no? El placer anticipatorio abarca dos aspectos. Uno, en qué medida yo puedo predecir la experiencia de placer futura. Por ejemplo, me han invitado a una fiesta y pues pienso, adelanto cognitivamente, me planteo que me lo voy a pasar muy bien. Tengo muchas ganas y eso es, digamos, lo que acude a mi cabeza, ¿no? Pero también hay un placer como tal, es decir, no solo que predigo la posibilidad de la respuesta, sino también hay una propia experiencia de placer, que es lo que probablemente motiva mi comportamiento, porque puede parecerme bien y no sentir ni siquiera la sensación, un poco lo que trato de representar ahí, ¿no? Me froto las manos, ¿no? Ya estoy disfrutando previamente. Parece que este placer anticipatorio es relevante y además era lógico que estuviese muy marcado en el ámbito de la psicosis, puesto que desde un punto de vista más fisiológico abarcaría a la regulación del placer, las vías dopaminérgicas, en la vía mesolímbica, y parece que compromete también al estriado ventral.
Cuando se ha utilizado muestreo de experiencia, aquí ya sí se corrobora que aparece más afectada en las personas con esquizofrenia, y esto repercute en el comportamiento. ¿Qué ocurriría con el placer consumatorio? Es decir, el que sentimos no cuando nos han invitado a la fiesta, le decía antes, sino cuando ya estoy en la fiesta, cuando ya me reúno con la gente, saludo, bailo, etcétera. Es la experimentación que se dice del momento, ¿no? Y aquí es donde empieza a ver a verse algunas de las contradicciones que antes señalábamos. Si se compara con la depresión, parece que aquí sí que hay una experimentación emocional positiva, y un estado de activación, con lo cual eso coincide con esas evaluaciones del momento, del instante en el laboratorio, en el que la persona sí comunicaba que ante una estimulación agradable y placentera, pues sí, eso le gustaba, ¿no? Esto además, claro, abarca a otro, desde el punto de vista más fisiológico, abarca a otros otras vías, ¿no? Fundamentalmente la opioide y el GABA y todo el sistema serotoninérgico, ¿no? Con lo cual, esto además nos permitía entender que en el ámbito de los cuadros depresivos, este placer consumatorio iba a estar realmente afectado. Y con lo cual aquí ya veíamos una diferencia con respecto a lo que ocurre en general, en términos generales, en la psicosis, particularmente en la esquizofrenia. Por lo tanto, no hay un déficit hedónico en el sentido consumatorio, algo que también ocurre en el ámbito del TOC, pero esto es simplemente como una mención, ¿no? La mayor parte de los estudios se han centrado en el uso de uno de los pocos instrumentos que se ha centrado específicamente en separar lo que es el placer anticipatorio y consumatorio, el TEPS. Y se ve más en ese tipo de herramientas que en técnicas de laboratorio. Es decir, no es tan tajante, no es una respuesta tan definitiva, aunque sistemáticamente se observa que hay diferencias. ¿Por qué? Pues se plantea, como veremos más adelante, que no es solo una cuestión de experimentación del placer en el momento, sino que también tiene que ver con digamos, funciones cognitivas de evaluación de lo que la persona está experimentando. Y probablemente algunas diferencias tengan que ver con instrumentos como el TEPS, que es un autoinforme, y por lo tanto el nivel de abstracción puede hacer más difícil para las personas con esquizofrenia su respuesta, y de ahí que haya habido algunos resultados contradictorios. Bueno, por hacer un resumen, una cierta integración de lo que ocurre en este déficit afectivo específico, aquí hago una comparación entre la depresión, los trastornos del estado de ánimo de orden depresivo y la esquizofrenia. Digamos que compartirían como negativo, en la parte más de arriba de la diapositiva he situado lo que serían procesos que sí están conservados, o sí, en principio hay un mayor consenso de que funcionan bien o relativamente bien, y en la parte media hacia abajo de la diapositiva los que parece que estarían más afectados, ¿no? Parece que hay coincidencia en el placer anticipatorio para la depresión y para la esquizofrenia. Pero diferencias en otros procesos. Por ejemplo, en el ámbito de la esquizofrenia hemos dicho el placer consumatorio puede que esté más bien conservado. Y cuando se han realizado tareas de aprendizaje por refuerzo implícito, es decir, la persona no sabe exactamente cuál es la regla que indica cómo obtener un determinado refuerzo en una tarea de laboratorio, parece que ese también está conservado. Esto es muy interesante porque en el ámbito de la depresión parece que lo que se conserva no es el aprendizaje por refuerzo implícito, sino el explícito, es decir, cuando la persona hace un esfuerzo por identificar y comunicar cuál es la regla de una tarea, la que sea, para obtener un premio, un refuerzo, ¿no? En ambos casos, tanto en depresión como en esquizofrenia, la relación entre el esfuerzo y el valor del refuerzo están afectados. Esto también es importante, como veremos un poco más adelante, para tenerlo en cuenta durante la intervención. En el ámbito de la depresión, el placer consumatorio estaría más afectado, y en la esquizofrenia digamos, las funciones de orden o que refieren control cognitivo. Es decir, especialmente parece que en el corte frontal dorsolateral, todo lo que tiene que ver con representación, planificación y mantenimiento es lo que estaría de una tarea, de una regla, etcétera, es lo que estaría aquí afectado, a diferencia de lo que ocurre en la depresión.
Algunos otros datos que señalo aquí sería en qué medida están acoplados o desacoplados, en qué medida, una medida que se llama de desacoplamiento entre lo que sería la emoción, el estado emocional y el comportamiento posterior. Parece que en el ámbito de la depresión el desacoplamiento, es decir, la diferencia que hay entre lo que la persona puede experimentar y la realización de una acción es sobre todo ante estímulos negativos. Y parece que en el ámbito de la esquizofrenia, tanto positivos como negativos, ¿no? Esto sería un poco una comparativa de en qué medida, que esto siempre ha interesado, es diferente lo que ocurre en la depresión, los trastornos del estado de ánimo fundamentalmente depresivos y la esquizofrenia. Una segunda posible explicación de lo que hemos dicho es que en realidad abarcaría a la anterior, sería una dificultad en la regulación global, en estados emocionales que son negativos, desagradables, difíciles, situaciones altamente estresantes y donde la persona también ha de potenciar las emociones favorables o que sirven de amortiguación. Bueno, parece que aquí hay algunas diferencias importantes en el ámbito de la esquizofrenia. Hay dificultades en la regulación global. De manera que se plantea que quizás la anedonia no es tanto una capacidad disminuida o una incapacidad para experimentar placer, como más bien una regulación afectiva negativa deficiente, muy, muy pobre. Le cuesta regular los estados emocionales negativos y los positivos no consigue potenciar los positivos. Con lo cual, esto nos invita a pensar que la definición clásica de la que hemos partido de lo que sería la anedonia requeriría una modificación, ¿no? Algunas tareas importantes han ido más hacia los procesos cognitivos, ¿no? De codificación y recuperación de la información. Aquí hay una cierta constancia que nos está indicando que más allá de que la persona en el momento puede estar disfrutando de una situación, algo ocurre para que a partir de ahí pues la persona tenga dificultad para recordar que es verdad que se lo pasó bien saliendo con los amigos o digamos no está disponible esa información con facilidad. Parece que la investigación señala que en particular la información que es autobiográfica y más de orden verbal parece que es donde se encuentra más dificultad para que la persona tenga esa capacidad para retener, digamos, información y luego utilizarla, ¿no? Se ha hablado, luego lo veremos también, como aquí sobre todo hay un sesgo negativo. Esto probablemente tiene que ver no solo con estos aspectos de la sintomatología negativa, sino también con la positiva. Es decir, hay una tendencia a interpretar negativamente lo que le ocurre a la persona, el origen, la causa de lo que le ocurre, y esto hace que se interpreten de manera menos favorable incluso los sucesos que son favorables o agradables. Parte de la investigación ha señalado también que el lapso de tiempo que hay entre un suceso y lo que necesita la persona para fijar esa información es relevante. Es decir, mientras que en el funcionamiento más común o habitual la persona puede mantener en su memoria operativa, por así decir, un suceso que es favorable, aquí parece que ese va a requerir un lapso de tiempo mucho más largo para poder retenerlo. Hay una dificultad en el ámbito de la fijación de la información y en consecuencia de su recuperación. Con lo cual, en la definición de anedonia deberíamos plantearnos también que hay una dificultad en ocasiones muy marcadas o una incapacidad para consolidar las experiencias que la persona ha tenido a largo plazo. Si no en el momento, parece que no, si en el paso de esta información a largo plazo, ¿no? Digamos que parte de la información también de orden cognitivo ha planteado que puede haber una dificultad a la hora de representar todo lo que la vivencia que está teniendo la persona, el valor que tiene la estimulación, la situación, el contexto en el que está funcionando la persona. Parece como si el estímulo con el tiempo perdiera el valor hedónico. No es que no lo tenga y la persona lo experimenta, como hemos comentado antes, sino que en un momento dado este valor se pierde y en consecuencia la persona no puede acudir al valor, al significado que tiene esa situación, esa vivencia, esa relación con los demás, ese disfrute que ha podido experimentar, etc. Y también tiene
dificultades, probablemente desde el punto de vista cognitivo, en cuanto se producen cambios en las contingencias del proceso de aprendizaje, la persona no tiene capacidad para adaptarse rápidamente, para poner, digamos, al día, hacer un update rápido de los cambios que están rigiendo la contingencia de una determinada situación, y eso hace que la información de algún modo se pierda. Y de algún modo, por relacionarlo con lo que ocurre en la sintomatología positiva, sería otra muestra, otra manera de observarlo. La persona puede tener dificultades para diferenciar lo que es la saliencia estimular, es decir, elementos que pueden en un momento dado volverse salientes, pero que en realidad son irrelevantes, de lo que es una recompensa propiamente. La dificultad es grande a la hora de, digamos, captar, ordenar y ser capaz de dar valor a lo que la persona está experimentando o viviendo. Parte de la información se ha ido necesariamente a un déficit social, y esto también es relevante. De hecho, en parte de la investigación se ha ido centrando más en considerarlo como un déficit social, no tanto a la hora de experimentar algunas sensaciones placenteras más de orden corporal, por ejemplo, sino desde el punto de vista social, que parece que aquí es mucho más relevante. Aquí intervienen muchos sesgos cognitivos en cuanto a la dificultad para hacer predecibles las situaciones sociales, especialmente debido a la ambigüedad o a la sobrecarga afectiva que puede estar experimentando la persona, y que puede potenciar vivencias de exclusión, vivencias que favorecerán que la persona pierda la motivación, la capacidad para adelantarse a volver a repetir una situación que puede ser socialmente placentera en general, ¿no? Utilizando de nuevo muestros de experiencia, parece que un factor clave, y esto es lo que han aprovechado la mayor parte de los tratamientos psicológicos, se refiere a las creencias desmotivadoras. Es decir, a partir de estas experiencias negativas, parece que el elemento que potencia esa falta de placer anticipatorio tiene que ver con creencias negativas, ideas negativas que desarrolla la persona a propósito de que no lo va a pasar bien, va a hacer el ridículo, va a quedar mal delante de los demás, no va a sentirse a gusto, cómodo, etc., ¿no? Parece que este elemento cognitivo de creencias tiene un papel, pues, muy destacado. También se ha hablado de otra paradoja, que es la paradoja que se ha llamado del espectro, cómo esta anedonia, fundamentalmente la anedonia social, es mucho más pronunciada en los casos de esquizotipia, en el sentido el constructo, me refiero desde el punto de vista psicológico, de esquizotipia, y en los estados mentales de alto riesgo. Superior incluso a la esquizofrenia, lo cual era llamativo. Se ha intentado dar una respuesta a por qué puede darse esta situación, y no queda suficientemente claro. Algunos datos pueden ser relevantes. Por ejemplo, el hecho de que en los estados mentales de alto riesgo, por ejemplo, la sintomatología depresiva y sintomatología ansiosa es marcada, y por lo tanto, a lo mejor eso hace que las vivencias de anedonia, por supuesto, ese placer anticipatorio y también el consumatorio, estén más deteriorados que en el caso de el cuadro cuando ya ha debutado e incluso está estabilizado, ¿no? Se ha interpretado que puede ser también un efecto antipsicótico, aunque sabemos que los antipsicóticos también pueden favorecer la sintomatología negativa, pero puede que hayan disminuido en algún momento también esta experimentación del placer. Puede ocurrir también que las personas con esquizofrenia más bien estén comunicando con mucha más dificultad el déficit hedónico. En realidad, al tener mucha menos conciencia de lo que están experimentando, lo comunican menos de lo que ocurre en los momentos más iniciales, ¿no? Los estados mentales de alto riesgo. Y bueno, en relación también con la sintomatología depresiva y ansiosa, el nivel de estrés en general se señala como muy marcado en las fases tempranas. Bueno, podríamos plantearnos entonces cómo queda el panorama, qué aspectos hemos ido señalando y que realmente nos pueden enseñar qué ocurre en esta anedonia, ¿no? En este estado emocional, que habría que decir que es emocional motivacional, claro.
Bueno, aquí me he apoyado en el modelo de accesibilidad de Robinson y Cloud, porque yo creo que plantea en diferentes pasos y procesos que están realmente conectados, qué es lo que puede ocurrir en la esquizofrenia particularmente. Y además, usando algunas referencias de Strauss, viendo cómo determinadas medidas están centradas en determinados pasos de este modelo, con lo cual explicaría por qué hay algunas diferencias en los resultados. Eh, por un lado, puede ocurrir que lo que sería el conocimiento experiencial, la experiencia más inmediata, más directa, la sensación más inmediata, que hemos dicho que es la que está menos afectada, tiene que ver con una memoria episódica, pero que en el salto a, digamos, una consolidación del recuerdo, puede que haya aquí una dificultad de orden cognitiva que hace que la persona tenga más complicado acceder a los recuerdos de eventos pasados que son favorables, positivos, o que puede, digamos, acudir a ese factor, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una diferencia entre una memoria episódica más inmediata, más del momento, cuando se evalúa sobre la marcha al participante en una investigación, de una memoria más retrospectiva, en la cual aquí ya puede haber un salto y una dificultad. Esto evaluado con determinada escala explicaría por qué la experiencia más inmediata es diferente de la que ya parece que se ha consolidado. También hay una dificultad, hemos dicho antes, en aspectos más representacionales, es decir, cuando de algún modo ya se consolidan ciertas creencias que pueden quedar aisladas o desgajadas de esos recuerdos de los sucesos. Cuando la persona no puede acudir a los sucesos, tira, digámoslo así, tira de sus creencias, las creencias que tiene sobre lo que son las situaciones de placer que puede experimentar cualquier persona, ¿no? De ahí que en el uso de determinadas escalas más de orden hipotético, decíamos antes, como las de Chapman o el TEPS, pues hay una diferencia muy clara, muy constatable, replicable en cuanto a lo que da ese placer anticipatorio y consumatorio, porque de algún modo, si la persona tiene dificultad para acceder al recuerdo, pues digamos, acude a lo que digamos, se supone que en general debe experimentar o que ha podido experimentar en algún momento, pero que no hace referencia a nada en particular, ¿no? O bien, al final, en los modelos más de rasgos sobre aspectos más relacionados con creencias sobre la propia identidad, cómo soy, ¿no? Bien, este modelo, por lo tanto, explicaría las dificultades del acceso por parte de la persona a determinados recuerdos, o utiliza recuerdos demasiado antiguos porque no los ha podido actualizar, o recuerdos que son de naturaleza irrelevante, y por lo tanto la persona en realidad está respondiendo a procesos diferentes de lo que pretendemos evaluar en un momento dado. De ahí la diferencia a tener en cuenta durante el proceso de evaluación. A la persona en general, la persona con esquizofrenia, le cuesta integrar lo que es el valor de la situación, del refuerzo y la magnitud que tiene ese refuerzo. Entonces, una concepción de la anedonia como experimentación o no de placer, pues puede que no sea realmente relevante, no sea suficiente para entender qué es lo que ocurre, ¿no? Qué es lo que le ocurre a las personas, en particular con esquizofrenia. Utilizando una definición tentativa que hace Gregory Strauss, podríamos decir entonces que la anedonia, más que experimentar placer, o no poder experimentar placer, mejor dicho, serían creencias de bajo placer, una reducción en las conductas que van dirigidas al placer o que permiten la búsqueda del placer, y esto a menudo pues aderezado, aumentado por emociones que son de orden negativo. Es decir, no tiene tanto que ver con lo que la persona experimenta, sino más bien las creencias que la persona ha ido desarrollando, y cómo eso dificulta la búsqueda de placer. Aquí menciono un instrumento de este grupo de investigadores del equipo de Gregory Strauss de la Universidad de Georgia, que se refiere a uno de los pocos instrumentos que diferencia bien lo que sería ese placer anticipatorio, valorando lo que sería
el cómo pensar en determinadas situaciones, las ganas que la persona puede tener para experimentar algo, valorar la intensidad en un momento dado, la frecuencia en un momento dado y también el pronóstico de lo que experimentará cuando esté en esa situación. Sería un instrumento, es mucho más amplio, esto se refiere solamente al componente anhedónico. Algunas propuestas de investigación que a mí me parecen relevantes y las comparto para quizás entender mejor el proceso de anedonia y salir de esa definición que seguimos utilizando, pero que es demasiado grosera y que no hace referencia realmente al proceso del que estamos hablando, que por lo tanto requiere una mayor complejidad en su evaluación. Bueno, si acudimos a los criterios de dominio de investigación que aparecen en el NIM de Estados Unidos, aparecen diferentes dominios para la investigación y aquí me detengo solo en uno, el del sistema de valencia positiva. Quien no esté familiarizado con estos RDoC que se llaman, bueno, es de acceso absolutamente libre, puede encontrar además herramientas y la planificación de cómo deben realizarse las evaluaciones para determinados procesos. En otros ámbitos, en otros dominios, a mí no me resulta tan interesante, pero en el ámbito de la valencia positiva, sí. Porque ahora veremos que abarca diferentes aspectos por separado, porque la intención de estos criterios de investigación no es utilizarlo para la anedonia únicamente, sino para todos los procesos que tienen que ver, como veremos antes, con la aproximación comportamental, ¿no? Pero creo que recogen muy bien muchos de los detalles de los que hemos ido hablando. Quedaría algo así. Estos sistemas de valencia positiva abarcarían lo que sería la respuesta a la recompensa, he señalado en color más claro, en blanco, los que tienen que ver más directamente, no solo, ¿no? Pero más directamente con la anedonia. En la respuesta a la recompensa, anticipación, la respuesta inicial a la recompensa. En el aprendizaje de recompensa, el aprendizaje probabilístico y de refuerzo. Ya hemos visto que depende del programa de refuerzo al que haya sido sometido la persona, pues obtendremos unos resultados u otros. Y muy importante, la valoración de la recompensa, la probabilidad de recompensa, el retraso en la aparición de la recompensa y el esfuerzo que la persona ha de hacer. Esto es muy importante para la recompensa. Estos criterios pueden consultarse. Nosotros hemos hecho, con toda la modestia, por favor, una pequeña aportación para tratar de entenderlo no desde estos criterios de investigación, sino de determinados procesos siguiendo el modelo de Clary Watson, del modelo tripartito que se llama. Y aquí hablamos del que nos concierne, que sería la afectividad positiva. Que hemos dividido en motivación de aproximación. Si recordamos, esto era una de las características del placer anticipatorio, el wanting, ¿no? Abarcaría el aprendizaje de recompensa, como hemos visto antes en los RDoC, el valor del esfuerzo o coste del refuerzo, expectativa y placer de recompensa, que es donde podríamos situar estrictamente hablando el placer anticipatorio, el seeking. Situamos también el placer consumatorio, el liking, la obtención del logro y su valencia, su valor positivo o negativo, pero distinguiendo la respuesta inicial de la respuesta sostenida. Esto no lo hace el RDoC, que nos parece importante. Y luego otros componentes que forman parte de la afectividad positiva, que como veremos en algunos modelos de tratamiento, están implicados, pero que generalmente no se mencionan cuando se habla de la anedonia. Un elemento de energía y vitalidad que en otros trabajos que estamos haciendo vemos que son absolutamente relevantes. Hay una relación muy clara entre la sintomatología negativa y la fatiga, una pérdida de vitalidad en la persona. Este elemento es relevante, no porque tenga que ver directamente con la anedonia, pero sí indirectamente. La emocionalidad positiva, una tendencia en general a experimentar con más facilidad emociones positivas, y otros elementos que pueden participar y que son relevantes. Un elemento que llamamos de seguridad, audacia, valentía, atrevimiento y un componente de sociabilidad. Por hacer alguna mención referido a la motivación de aproximación, pues algunos datos tan recientes como de este mismo año. Parece que en el caso de las personas con esquizofrenia lo que está afectado es la sensibilidad a la recompensa.
es decir, la capacidad de la persona para identificar algo como un elemento reforzante, ¿de acuerdo? Mientras que está muy elevado en los cuadros bipolares, por ejemplo, ¿no? En el caso de la recompensa, el aprendizaje de recompensa, algunos datos ya los hemos dicho, pero aquí están un poco más actualizados, que está claro que el refuerzo implícito es bastante similar en las personas con esquizofrenia, en estados mentales de alto riesgo y controles, y afectado en la depresión. Es decir, cuando la persona no sabe cuál es el programa que está detrás de refuerzo, en realidad funcionan bien o relativamente bien. Pero cuando tiene que hacer un esfuerzo para identificar, para saber, para dar sentido a lo que está experimentando, el refuerzo más explícito, ahí sí está más afectado, algo que no ocurría, como ya vimos, en el ámbito de la depresión mayor. Bueno, podríamos señalar algunas propuestas para la intervención psicológica. Aquí, aunque sea de manera breve, porque sería más largo de desarrollar, pero las ideas fundamentales. He tratado de seleccionar algunos programas que consideramos que son de gran valor por la manera en la que están construidos. La gran mayoría no tienen todavía suficientes datos, suficientes aval. Digamos que en términos generales, las consideraciones así más generales serían que no hay una evidencia rotunda de que los tratamientos farmacológicos sean eficaces. Hay dudas, no hay datos suficientemente sólidos ni replicables sobre la estimulación cerebral no invasiva. Esto desde el punto de vista de terapias más biológicas, ¿no? Parece que sí hay algunos indicios, pero indicios muy someros de eficacia en la terapia cognitivo-conductual, aunque esta no tiene demasiadas diferencias de las intervenciones de remediación. Se destaca en todos los trabajos donde se revisa qué es lo que ocurre durante la intervención psicológica, que un elemento clave no es del programa en sí, es de la propia relación terapéutica establecida con la persona con la que trabajamos. ¿Qué elementos de la terapia cognitivo-conductual parece que aparecen en todos los programas como sólidos y que parece ser relevantes para obtener resultados? Reestructuración cognitiva, recordemos un poco lo que hemos ido señalando antes, las creencias que la persona ha ido desarrollando, creencias distorsionadas, ¿de acuerdo?, sobre el placer o sobre las situaciones que han desencadenado determinados efectos. Elementos en los programas de activación conductual. Parece que la programación y la motivación en actividades gratificantes es un elemento que ayuda a que la persona no solo experimente mejores sensaciones, más placenteras, sino también que sirvan para el trabajo contra las creencias de orden negativo. Bueno, aquí recojo un programa que me parece, todavía no tiene suficiente aval, que es de un grupo belga y además en abierto, es fácil acceder a él. Y lo que me pareció más relevante, como veremos en las conclusiones finales que planteo, que abarca no solo a una cuestión de ese experimentar placer, sino diferentes componentes que intervienen en todo el proceso de desarrollo de esa pérdida de ese placer, ¿no? Desde las actitudes disfuncionales, es decir, elementos de orden puramente cognitivo, a elementos más de orden neurocognitivo, la integración que hemos dicho antes en cuanto al valor del refuerzo y, por supuesto, los elementos afectivos. Es decir, es un modelo, perdón, es una intervención que está construida a partir de un modelo, integrando los diferentes factores que parece que intervienen. Todavía no tiene suficiente aval, pero el programa en sí a mí me parece muy valioso porque, por ejemplo, tiene una serie de ejercicios destinados a estimular diferentes canales sensoriales y de manera ideográfica hacer que la persona señale, identifique qué canal sensorial parece que es el que le resulta más agradable y trabajar sobre él. Trabaja sobre actitudes disfuncionales, es decir, elementos más de orden cognitivo, realiza reestructuración cognitiva y otras técnicas para que de algún modo la persona tenga más fácil salir de esas creencias distorsionadas. También utiliza aplicaciones móviles
que esto es una idea que se está implementando actualmente en los programas de recordatorio para estas personas, indicándoles en qué momento es bueno que haga una actividad, otra, que recuerde cuándo se lo pasó bien la última vez, haciendo qué, con qué gente, etcétera, ¿no? Con lo cual es un elemento de ayuda a esas dificultades que hemos dicho de transición en según qué proceso, ¿no? Muchas actividades de reminiscencia, acudiendo a diario, fotos, en grupo, pues comparar los diferentes recuerdos que las personas han tenido y una programación que aquí está señalada de 2 veces en semana durante 2 meses. Probablemente requiera un formato muy superior, ¿no? De un grupo francés, planteo una intervención también muy interesante, sobre todo porque lo que hace es tratar de potenciar las emociones positivas. No hay suficientes resultados, pero hay dos artículos que señaló al final, donde el propio grupo señala que obtiene resultados favorables. No hay una constatación por grupos independientes, pero es un programa realmente muy interesante. Ahí señalo el acceso que se puede tener, porque es descargable, gratuito, y la manera en la que trabaja la parte más vivencial es muy interesante, ¿no? Cómo a partir de fotografías o de imágenes de vídeo y demás, se busca que la persona potencie, exprese, imite incluso determinados estados emocionales. Una de las propuestas más recientes tienen que ver con el ejercicio físico. ¿En qué medida el ejercicio físico es bueno? Aparte obviamente, el estado de salud en general, ¿no? Pero puede permitir un tipo de intervención sobre la sintomatología negativa y en particular sobre la anedonia. Esto es un resumen de un trabajo que hemos elaborado de revisión sistemática de todo lo que el ejercicio físico se ha podido trabajar en personas con este tipo de dificultad, y hemos visto que no hay un tipo de intervención de ejercicio físico que sea superior a otros, probablemente porque es más importante el que haya activación y sobre todo que haya activación y en grupo, que ya es complicado, para que eso tenga algún efecto. Que realmente es relevante porque se trabaja precisamente sobre la pérdida de las señales de recompensa y la sobreestimación del coste que tiene la actividad física. Se ha valorado si debía ser un ejercicio más aeróbico o un ejercicio más de esfuerzo, de resistencia, etcétera, y no hay ninguno que sea concluyente en sí mismo, sino en realidad realizarlo. Probablemente una combinación fuerza, resistencia y aeróbico parece que da mejores resultados. Con todo, el tamaño de efecto sobre la sintomatología negativa es un tamaño de efecto pequeño, con lo cual hay algún beneficio, sobre todo, como señalo ahí, beneficios sobre pues, la propia salud, sobre el significado para la persona, y no es poca cosa, pero parece que como un elemento coadyuvante está bien, pero no de forma única o fundamental sobre el trabajo sobre síntomas negativos. Finalmente, planteo aquí una propuesta que es el entrenamiento metacognitivo de Stephen Moritz. Con este autor hemos tenido contacto y nos ha permitido pues la preparación, el uso de esta herramienta que todavía no tenemos datos como para poder ofrecer. Pero es un programa metacognitivo que inicialmente nació para la sintomatología positiva. Pongo en la parte de la derecha el acceso porque es gratuito, se puede descargar y tiene una versión en español. Y la versión de Swanson es específica para síntomas negativos. Esto es una novedad porque realmente todavía no se ha difundido ampliamente. Swanson hizo una primera publicación solamente de las líneas de trabajo sobre síntomas negativos y actualmente en el año 23 se publicaron los primeros resultados tras un año de intervención. Sin embargo, los tamaños de efecto sobre determinadas variables como asocialidad y aplanamiento son interesantes, pero no sobre la anedonia.
Con lo cual, y ahora veremos en la caracterización del programa por qué puede ser esto. No obstante, es un programa muy interesante, muy atractivo. Nosotros lo hemos utilizado sobre todo en la parte para sintomatología positiva y es muy atractivo para las personas con esquizofrenia. Y es un poco más difícil en el uso de esta para la sintomatología negativa, ¿no? El programa está hecho para 8 sesiones y de hecho en uno de los hospitales donde trabajamos en Sevilla, el formato es ideal porque ocupa muy pocas sesiones, ¿no? Y por lo tanto semanas para poder realizarlo, ¿no? Y el trabajo, si vemos cómo está organizado sobre la autoestima, salto a las conclusiones, estilo atribucional, etcétera, es fundamentalmente de orden cognitivo. Por eso se señalaba en intervenciones anteriores, previas, que había una consideración muy relevante del uso de elementos más vivenciales, ¿no? Más experienciales. Este es más de orden cognitivo y ese puede ser uno de los motivos por los cuales los primeros resultados que obtiene este mismo grupo no han sido los más favorables. No obstante, su construcción es muy interesante. Y planteo rápidamente, aquí, vale, un poco ejemplos de cómo se aplica este programa en sus primeras etapas. Se trabaja directamente con la persona sobre los síntomas negativos, se identifica, se etiquetan, se pone nombre sobre lo que la persona está experimentando y el efecto que tiene sobre el deseo, las ganas de realizar determinada actividad, socializar y participar en diferentes situaciones, por ejemplo. Esto se trabaja en grupo, en forma de debate, donde no se tratan de responder a respuestas de manera taxativa, sino favorecer el debate y tratar de ayudar a erradicar determinadas creencias de orden negativo. Hemos dicho que es el énfasis que pone este programa. Se habla voy a pasar a algunas que tengan más que ver con cómo determinados pensamientos están relacionados con esta experiencia del placer, ¿no? Determinadas expectativas negativas en la interacción social hace que la persona tenga ideas, creencias del tipo prefiero hacer las cosas, por ejemplo, yo solo, ¿no? O por mí mismo, ¿no? O a la hora de adelantarnos a qué tipo de placer voy a sentir. Pues no me voy a divertir, no me voy a sentir bien, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido para que se... Aquí. Y, por ejemplo, pues se trabaja para cuestionar ese tipo de ideas y de creencias y, sobre todo, cómo está relacionado la manera en la que la persona experimenta determinada sensación, prefiero estar solo, me siento mejor cuando estoy solo y cómo eso lleva pues, a que la persona pues, no participe en determinadas actividades de orden social y cómo eso va consolidando las creencias de que no va a poder, no va a funcionar bien, etcétera, ¿no? Incluso se trabaja, como veremos aquí, eso es, sobre las expectativas, las bajas expectativas que la persona va a experimentar. Esto en grupo se realizan dinámicas divertidas sobre cualquier situación absolutamente propuesta y cómo cada uno de los integrantes del grupo pues señalará en ese momento si no va a poder hacer nada, no se va a sentir bien, no va a ser capaz, va a ser un inútil, etcétera, y ver la respuesta de los demás y contrastar, ¿no? el tipo de vivencias que está teniendo una persona frente a otras, ¿no? Como el no participar en determinadas actividades, por ejemplo, pues ayudará a que la persona pues, no experimente esas sensaciones agradables, ¿no? Bien, esto sería un poco, en términos generales, la forma en la que se trabaja, también cómo se realizan, voy a ir ya acabando, pues valoraciones sobre el momento, sobre la situación, se realiza una determinada actividad y se valora posteriormente la valoración que hace la persona ya sobre el momento. Sabemos que estas personas, precisamente en la valoración sobre la situación, sobre el momento, van a tener una valoración más positiva. Bueno, pues se realiza el contraste para que vean que la anticipación generalmente hará una puntuación mucho más baja que la valoración que tendrá la persona sobre la propia situación. Y esto sería un poco el trabajo de esta
de esta línea. Las consideraciones que podríamos decir finales de un poco lo que he tratado de trasladar. En primer lugar, pues que el concepto de anedonia, tal como lo hemos conocido tradicionalmente, pues probablemente no sea útil, no, debe cambiarse, debe revisarse. Que cuando hablamos de anedonia parece que la más relevante es la anedonia social y esta es sobre la que deberíamos dirigir pues, nuestro esfuerzo, que probablemente implica diferentes procesos y esto será a su vez diferente en según qué personas con el mismo diagnóstico pero que pueden tener más afectadas determinadas unas funciones más que otras, ¿no? Sabemos que está muy implicado el elemento memoria, hemos visto cómo puede haber una vivencia agradable pero la persona tiene dificultad como para fijar esa información, dar valor al refuerzo y recordar, mantener el suficiente tiempo esa evaluación, valoración y experimentación como para poder utilizarlo posteriormente, ¿no? Las dificultades en el aprendizaje que hemos dicho, más de tipo explícito y sobre todo la integración de la información. Parece que la evaluación que hacemos los profesionales es decisivo, requiere que identifiquemos, de ahí que haya hecho esa propuesta de modelos de investigación para tener en cuenta no solo en qué medida la persona experimenta placer o no lo experimenta o ha dejado de experimentarlo, ¿no? Sino diferentes procesos, porque eso es lo que orientará la intervención. Si vemos, identificamos claramente esas dificultades en el aprendizaje, pues hay que realizar, por eso funcionan bien las tareas de remediación, tareas más enfocadas a ese aspecto y en otros casos a aspectos más de orden vivencial, ¿no? No tenemos un tratamiento definitivo, desde luego psicológico definitivo no lo hay. Hay algunos apuntes, hemos dicho, que parece que pueden ser relevantes y factores implicados que parecen ser importantes. Y algunos de ellos que pueden dar sugerencia para la intervención es el potenciar los recuerdos, es decir, lo que es ya la información obtenida de manera explícita, disponer de tiempo y ayuda probablemente para integrar las vivencias que la persona tiene, trabajar sobre elementos más de orden vivencial y experiencial y poner a prueba si estos elementos hacen que mejore el placer anticipatorio y, como ha indicado una de las investigaciones más recientes, aumenta la sensibilidad a la recompensa. Y esto es un poco lo que os quería trasladar. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Juan, muchas gracias por la presentación. Dejamos un tiempo breve para alguna pregunta o consideración. A mí me gustaría plantear dos cosas que son bastante relevantes. Una que fue algo medio transversal a las jornadas y es las dificultades en el abordaje de los síntomas negativos, y creo que esto es bastante relevante en cuanto a estrategias de intervenciones psicosociales con evidencia o planificadas para hacerlo, y está bueno como el avance en cuanto a esa investigación. Y por otro, el desafío clínico de que nos encontramos con el dominio de la anedonia en esa diferenciación de síntomas negativos o depresión, que bueno, capaz que en una sutileza más semiológica o psicopatológica podemos avanzar un poco en eso. Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer algún planteo o alguna pregunta específica. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la No, presentación. Así al que contrario, gracias a vosotros, desde luego, y nada, espero haber contribuido con algo. quedamos en contacto como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Adiós.